La primera vez que escuché que mis vecinos me habían denunciado a la administración, pensé que era una broma. La segunda vez, ya había una carta oficial pegada en mi puerta. Y lo peor no era la denuncia. Lo peor era leer cosas sobre mí que jamás habían pasado. Decían que hacía fiestas hasta la madrugada. Que había amenazas. Que otros vecinos tenían miedo de cruzarse conmigo en el ascensor. Cuando terminé de leer, me quedé congelado mirando el papel. Porque yo vivía solo. Trabajaba desde casa. Y llevaba semanas sin siquiera invitar a alguien. Literalmente, el vecino del 4B era la única persona con la que hablaba a veces, y solo para pedirle que moviera su coche. Recuerdo bajar esa misma noche a tirar la basura y notar algo raro. El edificio estaba silencioso, pero varias puertas se cerraron apenas pasé por el pasillo. Como si yo fuera un criminal. Ahí entendí que alguien había hablado. Y había hablado mucho. Subí de nuevo a mi piso con una mezcla horrible de rabia y ansiedad. Quería tocar puertas. Preguntar quién estaba inventando todo eso. Pero no lo hice. Porque hay algo que aprendí hace años: cuando alguien quiere verte reaccionar, perder el control es exactamente lo que esperan. Así que hice lo contrario. Al día siguiente llamé a la administración. La mujer que me atendió tenía ese tono incómodo de quien ya asumió que eres culpable. Me dijo que había múltiples quejas y que estaban considerando sanciones serias. Yo pregunté exactamente qué pruebas tenían. Hubo un silencio. Después respondió que los vecinos habían presentado testimonios escritos. Solo dije, perfecto. Entonces yo también voy a presentar documentación. La mujer cambió el tono al instante. Como si no esperara esa respuesta. Porque normalmente la gente se defiende hablando. Yo no iba a hablar. Esa misma semana empecé a recopilar absolutamente todo. Registros de entrada del edificio. Grabaciones de las cámaras del parking. Correos de mi trabajo demostrando que muchas noches estaba conectado en reuniones. Facturas. Horarios. Incluso informes de ruido del propio edificio. Y mientras más buscaba, más raro se volvía todo. Porque las fechas de las supuestas fiestas coincidían exactamente con noches en las que yo ni siquiera estaba en casa. Ahí fue cuando entendí algo que me puso la piel de gallina. Esto no era un malentendido. Alguien estaba construyendo algo contra mí. A propósito, esa noche casi no dormí. Me quedé sentado frente al portátil hasta las 4 de la mañana. Revisando horarios. Comparando fechas. Haciendo capturas de pantalla. Y mientras más avanzaba, más claro veía que alguien había preparado todo con cuidado. No eran rumores lanzados al aire. Habían escrito detalles. Horas exactas. Supuestas discusiones. Incluso describían música sonando desde mi piso. Música que yo jamás escuchaba. Y lo más enfermizo era que algunos vecinos habían firmado debajo. Personas que yo saludaba todos los días. Personas que me sonreían en el ascensor. Ahí entendí algo horrible. La mayoría no necesita pruebas para destruirte. Solo necesitan escuchar una historia suficiente veces. Al tercer día recibí otro correo de la administración. Decían que la reunión oficial sería el viernes siguiente. Y que era muy recomendable que yo asistiera con una actitud colaborativa. Esa frase me dio asco. Actitud colaborativa. Como si ya hubieran decidido todo. Como si solo esperaran verme pedir perdón. Recuerdo que imprimí el correo y lo dejé sobre la mesa. Me quedé mirándolo varios minutos. Después agarré una carpeta azul. Empecé a meter todos los documentos dentro. Ordenados por fechas. Con separadores. Todo limpio. Todo perfecto. No sé por qué me obsesioné tanto. Tal vez porque sentía que si cometía un solo error, iban a destrozarme. Y mientras tanto, las cosas en el edificio empeoraban. Una mañana salí a recoger un paquete y encontré la palabra loco escrita con rotulador en mi buzón. Me quedé quieto mirándola. Sentí una presión horrible en el pecho. Porque ahí ya entendí que esto había dejado de ser una simple queja. Alguien quería aislarme. Hacerme sentir observado.
Y funcionaba. Empecé a escuchar pasos detrás de mi puerta por las noches. Risas apagadas en el pasillo. Una vez incluso escuché claramente a una mujer decir que gente como yo siempre termina explotando. Esa frase me persiguió durante días. Porque yo sabía exactamente lo que estaban esperando. Querían verme perder el control. Querían grabarme gritando. Querían confirmar la historia que habían inventado. Pero seguí callado. Seguí recopilando cosas. Entonces ocurrió algo que cambió todo. 2 días antes de la reunión, el vecino del 4B llamó a mi puerta. Cuando abrí, estaba nervioso. Miraba hacia ambos lados del pasillo como si alguien pudiera verlo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Lo hice pasar. Apenas entró empezó a sudar. No se sentó. Solo se quedó parado cerca de la cocina. Entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que esto se había salido de control. Yo pregunté de qué hablaba. Y él respondió que todo había empezado por culpa de la pareja del 5A. Ahí sentí un vacío en el estómago. Porque esa pareja siempre había sido amable conmigo. La mujer incluso me llevaba paquetes cuando yo no estaba. El vecino siguió hablando. Dijo que la mujer del 5A estaba convencida de que yo había denunciado a su hijo meses atrás por vandalismo, en el parking. Pero yo jamás hice eso. Ni siquiera sabía que su hijo había tenido problemas. Se lo dije. Él me respondió que daba igual. Que ella estaba obsesionada conmigo desde entonces. Y luego soltó la frase que me dejó helado. Me dijo que varios vecinos firmaron las denuncias sin leerlas. Solo porque ella les dijo que yo era peligroso. Sentí una mezcla brutal de rabia y alivio. Porque por fin entendía qué estaba pasando. Pero también entendía algo peor. Esto podía arruinarme por una mentira absurda. Entonces le pregunté por qué me estaba contando todo eso ahora. El hombre bajó la mirada. Y dijo que la administración había empezado a hablar de acciones legales reales. Multas grandes. Incluso expulsión del edificio. Ahí ya tuvo miedo. Porque todo había empezado como chisme. Pero ahora se estaba convirtiendo en algo serio. Antes de irse me dijo otra cosa. Algo que hizo que todo encajara de golpe. Me dijo que había cámaras nuevas en el pasillo del 5.º piso. Cámaras que nadie mencionó en las denuncias. En ese momento casi sonreí por primera vez en semanas. Porque si esas cámaras funcionaban, entonces alguien acababa de cometer un error enorme. Esa misma noche hice varias llamadas. Y conseguí algo que no esperaba conseguir tan rápido. Las grabaciones. Cuando abrí el archivo de vídeo y vi las fechas, sentí literalmente adrenalina en las manos. Porque las supuestas noches de fiestas mostraban algo completamente distinto. Mi puerta cerrada. El pasillo vacío. Horas enteras sin un solo movimiento. Pero había más. Mucho más. A las 2 de la madrugada de una de esas noches apareció la mujer del 5A. Miró a ambos lados. Se acercó a mi puerta. Y puso un altavoz pequeño en el suelo. Después se alejó caminando. Segundos más tarde empezó a sonar música. Música altísima. Música que claramente venía del pasillo. No de mi apartamento. Me quedé mirando la pantalla sin pestañear. Luego apareció otro vecino. Sacó el móvil. Empezó a grabar mi puerta mientras sonaba la música. Y en ese instante entendí todo el plan. Estaban fabricando pruebas contra mí. Literalmente fabricándolas. Recuerdo que me recosté en la silla y empecé a reírme solo. Pero no era una risa normal. Era esa risa rara que sale cuando llevas demasiado tiempo bajo presión. Porque de pronto todo cambió. Ya no era yo intentando defenderme. Ahora eran ellos los que estaban atrapados, no dormí nada esa noche. Me quedé viendo las grabaciones una y otra vez. Adelantando. Retrocediendo. Parando cada frame. Porque cuanto más observaba, más enferma parecía toda la situación. En otro vídeo aparecía el marido del 5A pegando algo debajo de mi puerta.
A la mañana siguiente, justo después de eso, alguien había reportado olor extraño y comportamiento sospechoso en mi apartamento. Todo estaba preparado. Todo seguía un patrón. Y lo peor era pensar cuánto tiempo llevaban haciéndolo sin que yo lo notara. Ahí empecé a recordar cosas pequeñas. Miradas raras en el ascensor. Conversaciones que se cortaban cuando yo aparecía. Incluso una vez una vecina agarró fuerte a su hija cuando me vio pasar. En ese momento me había dolido. Ahora me daba rabia. Porque entendí que llevaban semanas construyendo una imagen falsa sobre mí. Y casi les funciona. El viernes llegó rápido. Demasiado rápido. Recuerdo despertarme con una sensación rara. Como si mi cuerpo estuviera cansado de aguantar tensión. Preparé café. Abrí la carpeta azul. Revisé todos los documentos otra vez. Tenía impresiones. Capturas. Horarios. Vídeos guardados en 2 memorias USB distintas por si acaso. No quería dejar nada al azar. Antes de salir me miré al espejo del baño. Y honestamente casi no me reconocí. Tenía ojeras horribles. La mandíbula apretada. Parecía alguien que llevaba meses peleando, aunque todo había pasado en apenas semanas. La reunión era en una pequeña sala de la administración del edificio. Cuando llegué, ya había varias personas sentadas. La mujer del 5A estaba ahí. Apenas me vio sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue esa sonrisa de alguien convencido de que ya ganó. Su marido estaba al lado cruzado de brazos. Y otros vecinos evitaban mirarme directamente. La administradora me pidió que tomara asiento. Entonces empezó todo. La mujer del 5 habló primero. Y fue increíble escucharla. Porque mentía con una seguridad aterradora. Decía que yo gritaba de madrugada. Que golpeaba paredes. Que una vez la amenacé a su marido en el parking. Incluso fingió ponerse nerviosa mientras hablaba. Como si realmente me tuviera miedo. Hubo un momento donde me miró directamente y dijo que el edificio ya no se sentía seguro conmigo ahí. Y varios vecinos asintieron. Ver eso me revolvió el estómago. Porque algunos sabían perfectamente que era mentira. Pero aún así estaban siguiendo la corriente. La administradora entonces me preguntó si quería responder. Y ahí ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Porque todos esperaban una pelea. Esperaban que explotara. Que levantara la voz. Que me defendiera desesperado. Pero yo solo abrí la carpeta azul lentamente. La sala se quedó completamente callada. Saqué primero los registros horarios de mi trabajo. Expliqué que varias de las supuestas fiestas ocurrieron mientras yo estaba conectado en videollamadas laborales. Después mostré los registros de entrada del edificio. Varias noches ni siquiera había usado el ascensor porque no estaba en casa. La sonrisa de la mujer empezó a desaparecer poco a poco. Pero todavía intentó mantener la calma. Entonces saqué la primera memoria USB. Recuerdo perfectamente el sonido del clic cuando la conecté al portátil de la sala. La administradora preguntó qué era. Yo respondí tranquilo que eran las cámaras del 5.º piso. Y juro que en ese instante el marido del 5A cambió de color. Literalmente. Empezaron a reproducirse los vídeos. Nadie habló. Nadie se movió. Solo se escuchaba el audio de la grabación. Y ahí apareció ella. Dejando el altavoz frente a mi puerta. Después apareció su marido grabando el pasillo para fingir que el ruido venía de mi apartamento. Cuando terminó el primer vídeo, la sala quedó congelada. La administradora miró lentamente hacia ellos. La mujer intentó hablar rápido. Dijo que eso estaba sacado de contexto. Pero entonces puse otro vídeo. Y otro más. En uno de ellos incluso se escuchaba claramente al marido diciendo que con esto por fin lo van a echar. Ahí una de las vecinas empezó a llorar bajito. Porque ella también había firmado las denuncias. Y recién en ese momento entendió en qué la habían metido. La administradora cerró el portátil de golpe. Tenía la cara completamente seria. Después hizo algo inesperado.
Miró directamente a la pareja del 5A y preguntó si entendían la gravedad de lo que acababan de hacer. Nadie respondió. El silencio era brutal. Yo podía escuchar hasta el aire acondicionado de la sala. Entonces la mujer del 5A me miró con un odio que nunca había visto antes. Y soltó algo que hizo que todo explotara aún más. Dijo que yo merecía eso. Que personas como yo siempre esconden algo. La administradora preguntó qué significaba eso. Y ahí la mujer cometió el peor error posible. Porque empezó a hablar demasiado. Dijo que desde el primer día yo le había parecido raro. Que alguien que vive solo, trabaja encerrado y casi no socializa, seguramente tiene algo oscuro. Yo me quedé mirándola sin decir nada. Pero varios vecinos empezaron a incomodarse. Porque por primera vez estaban viendo la verdad. Nunca hubo pruebas reales contra mí. Nunca hubo miedo real. Solo prejuicios. Chismes. Y una obsesión enfermiza. Entonces el vecino del 4B habló por fin. Con voz temblorosa admitió que ella convenció a varios para firmar denuncias exageradas. Dijo que al principio pensó que solo querían presionarme para que me mudara. Pero que después todo se volvió demasiado extremo. La mujer empezó a gritarle traidor. El marido golpeó la mesa. La administradora tuvo que pedir silencio varias veces. Y mientras todo eso pasaba, yo seguía sentado completamente tranquilo. Porque por primera vez desde que empezó esa pesadilla, ya no tenía miedo. Ahora ellos eran los que estaban desesperados. Entonces la administradora dijo una frase que jamás voy a olvidar. Dijo que después de ver las pruebas, la reunión había terminado. Así. Sin discusión. Sin debate. Terminada. Pero justo cuando pensé que todo había acabado, la puerta de la sala se abrió. Y entró alguien que yo no esperaba ver ahí. Cuando levanté la vista y reconocí quién era, sentí un vacío brutal en el pecho. Porque esa persona acababa de convertir toda la situación en algo muchísimo peor, era mi hermano. Y en cuanto lo vi entrar, entendí que algo estaba mal. Muy mal. Porque él no sabía nada de esto. Yo nunca le conté lo que estaba pasando en el edificio. Ni las denuncias. Ni las amenazas. Ni las cámaras. Nada. Pero ahí estaba. Parado en la puerta. Respirando agitado. Mirando directamente a la pareja del 5A. La administradora le preguntó quién era. Él respondió que era mi familiar. Y luego dijo algo que hizo que toda la sala volviera a quedarse en silencio. Dijo que necesitaba mostrar unos mensajes. En ese momento sentí un escalofrío real. Porque mi hermano tenía una expresión que jamás le había visto. Mezcla de rabia y decepción. Caminó hasta la mesa. Sacó el móvil. Y preguntó si podía conectar unas capturas al portátil. La administradora aceptó. La mujer del 5A empezó a ponerse nerviosa otra vez. Miraba a su marido constantemente. Como si intentaran entender qué estaba pasando. Entonces aparecieron los mensajes en pantalla. Y cuando leí el primer nombre, sentí un golpe en el pecho. Porque los mensajes eran entre la mujer del 5A y mi exnovia. Sí. Mi exnovia. La misma persona con la que terminé meses atrás. La misma que desapareció de mi vida diciendo que necesitaba distancia. Ahí todo empezó a tener sentido de una manera horrible. Mi hermano explicó que conocía a una amiga en común. Y que días antes escuchó algo raro sobre mí en una reunión. Gente diciendo que yo era agresivo. Que tenía problemas mentales. Que incluso había asustado a una mujer. Él sabía que nada de eso encajaba conmigo. Así que empezó a preguntar. Y terminó llegando a esos mensajes. Cuando la administradora empezó a leerlos, la cara de todos cambió. Mi exnovia llevaba semanas hablando conmigo a mis espaldas. Les contaba cosas personales. Cosas privadas. Discusiones normales de pareja convertidas en historias enfermizas. Decía que yo me obsesionaba. Que a veces me quedaba callado durante horas. Que tenía miradas raras cuando me molestaba. Y la mujer del 5A había usado todo eso para construir la historia perfecta contra mí.
Entonces apareció un mensaje que me dejó helado. Mi ex literalmente escribió que si seguían presionándome, probablemente yo terminaría explotando solo. Como si estuvieran haciendo un experimento conmigo. Como si quisieran llevarme al límite. Recuerdo mirar la pantalla y sentir algo muy extraño. No era tristeza. Tampoco rabia. Era algo peor. Era esa sensación horrible de darte cuenta de que alguien que amaste estuvo ayudando a destruirte mientras te sonreía en la cara semanas antes. La mujer del 5A intentó interrumpir diciendo que esos mensajes eran privados. Pero la administradora ya estaba completamente seria. Mi hermano entonces mostró otra captura. Y esa fue la peor de todas. Porque ahí mi ex decía claramente que si lograban expulsarme del edificio, yo no tendría dinero para pelear legalmente. Ahí entendí que esto nunca fue solo odio vecinal. Querían hundirme de verdad. Y honestamente creo que en ese momento algo dentro de mí se rompió. Porque mientras todos discutían, yo me quedé completamente quieto. Mirando un punto fijo de la mesa. Recordando conversaciones viejas con mi ex. Recordando veces donde le conté inseguridades. Problemas familiares. Cosas que jamás había contado a nadie más. Y ella había convertido todo eso en munición. La administradora preguntó si yo quería añadir algo más. Pero no pude hablar. Mi garganta estaba cerrada. Entonces mi hermano habló por mí. Dijo que llevaba años conociéndome. Que yo podía ser reservado. Introvertido. Incluso frío a veces. Pero jamás peligroso. Y luego preguntó algo que dejó a todos incómodos. Preguntó cuántas personas en esa sala realmente tenían una sola prueba real contra mí antes de firmar las denuncias. Nadie respondió. Absolutamente nadie. Porque la respuesta era ninguna. Ahí una vecina mayor empezó a disculparse. Dijo que ella creyó en los rumores porque todo el mundo repetía lo mismo. Otra mujer admitió que nunca escuchó ruido desde mi piso, pero firmó igual porque prefería prevenir. Esa frase me enfermó. Prefería prevenir. O sea, destruir la vida de alguien por si acaso. La mujer del 5A entonces perdió completamente el control. Empezó a decir que todos eran hipócritas. Que varios vecinos también hablaban mal de mí. Que todos sospechaban cosas. Y mientras gritaba, el marido intentaba callarla. Pero ya era tarde. Porque cuanto más hablaba, más quedaba claro que todo esto nació de una obsesión personal. Entonces ocurrió algo todavía más fuerte. La administradora dijo que iba a elevar el caso al consejo legal del edificio. Y que manipular pruebas y fabricar denuncias podía traer consecuencias serias. Muy serias. Ahí el marido del 5A se levantó de golpe. Preguntó si estaban amenazándolos. La administradora respondió fría que no era amenaza. Era una realidad. Y por primera vez desde que empezó todo, vi miedo real en ellos. Pero la historia no terminó ahí. Porque justo cuando todos empezaban a levantarse para irse, mi hermano me agarró del brazo y me dijo que todavía no había visto lo peor. Lo miré confundido. Entonces sacó su móvil otra vez. Me mostró un último mensaje que no quiso enseñar delante de todos. Y cuando lo leí, sentí literalmente náuseas. Era un audio enviado por mi ex apenas 2 días antes de la reunión. En ese audio ella decía que si las denuncias no funcionaban, todavía podían usar la otra historia. Levanté la vista lentamente. Le pregunté a mi hermano qué significaba eso. Él tragó saliva antes de responder. Y me dijo que según la amiga que filtró los mensajes, mi ex estaba pensando acusarme de algo muchísimo más grave. Algo capaz de destruir mi vida completa aunque fuera mentira. Ahí entendí que la reunión no había sido el final. Apenas era el principio, salimos del edificio en silencio. Ni siquiera recuerdo cómo llegué hasta el coche de mi hermano. Sentía la cabeza pesada. Como si todo estuviera pasando demasiado rápido. Me senté. Cerré la puerta. Y por unos segundos solo miré el parabrisas sin decir nada. Mi hermano arrancó el coche. Después de unos minutos me preguntó si estaba bien. Y honestamente no supe qué responder.
Porque cuando alguien intenta destruirte con mentiras, al principio sientes rabia. Pero cuando descubres que alguien que amaste estuvo ayudando, eso se siente diferente. Se siente sucio. Personal. Como si te arrancaran algo desde dentro. Le pedí que me pusiera el audio otra vez. Quería escucharlo completo. Aunque sabía que me iba a hacer daño. Mi hermano dudó. Después reprodujo el mensaje. La voz de mi ex sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Eso fue lo peor. No gritaba. No estaba furiosa. Hablaba como alguien planeando algo normal. Decía que yo ya estaba aislado. Que casi nadie en el edificio me defendía. Y luego soltó esa frase que todavía me despierta por las noches. Dijo que hoy en día solo hace falta una acusación para arruinarle la vida a un hombre. Cuando escuché eso sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. Porque entendí perfectamente lo que quería decir. Mi hermano apagó el audio rápido. Me preguntó si alguna vez tuve una pelea fuerte con ella. Le dije que no. Discutíamos como cualquier pareja. Nada más. Pero entonces empecé a recordar cosas. Detalles pequeños que en ese momento ignoré. Veces donde ella me preguntaba si yo había estado en terapia. O si alguna vez había perdido el control con alguien. Preguntas raras. Muy específicas. En su momento pensé que era curiosidad. Ahora entendía que llevaba tiempo construyendo una imagen sobre mí. Y cuanto más pensaba en eso, más enfermo me parecía todo. Llegamos a mi apartamento casi una hora después. El edificio estaba completamente silencioso. Pero el ambiente había cambiado. Porque ahora yo sabía la verdad. Y ellos también sabían que yo la sabía. Cuando entré al portal vi a dos vecinos hablando cerca del ascensor. Apenas me vieron, se callaron inmediatamente. Uno incluso evitó mirarme. Antes eso me habría dolido. Esa noche no. Esa noche sentía otra cosa. Ya no tenía ansiedad. Tenía claridad. Subí a mi piso. Cerré la puerta. Y revisé todas las cerraduras 2 veces. No porque creyera que iban a entrar. Sino porque por primera vez empecé a pensar hasta dónde eran capaces de llegar esas personas. Me preparé un café aunque eran casi las 11 de la noche. Después abrí el portátil y empecé a guardar copias de absolutamente todo. Vídeos. Audios. Capturas. Correos. Hice carpetas separadas. Subí archivos a la nube. Mandé copias a mi hermano. Incluso imprimí parte de las conversaciones. Porque ya no confiaba en nadie. Y esa desconfianza terminó salvándome. Cerca de la 1 de la madrugada sonó mi teléfono. Número desconocido. No iba a responder. Pero algo me hizo contestar. Al principio no habló nadie. Solo respiración. Después escuché la voz de mi ex. Me dijo que necesitábamos hablar. Yo no respondí. Ella siguió hablando rápido. Dijo que las cosas se habían salido de control. Que nunca quiso que llegara tan lejos. La escuché en silencio unos segundos. Y luego le pregunté directamente si planeaba acusarme de algo falso. Ahí hubo un silencio larguísimo. Después respondió algo que me revolvió el estómago. Dijo que si yo dejaba todo así, nadie tenía por qué salir lastimado. Exactamente esas palabras. Nadie tiene por qué salir lastimado. Como si estuviera negociando conmigo. Como si me estuviera ofreciendo un trato. Le pregunté qué quería. Y entonces dijo algo todavía peor. Quería que dejara el edificio. Que no denunciara a nadie. Que olvidara todo. Ahí entendí la verdad completa. No estaban asustados por lo que hicieron. Estaban asustados por las consecuencias. Y querían borrarlo todo antes de que explotara. Le pregunté si realmente pensaba que después de todo iba a desaparecer sin decir nada. Ella empezó a llorar. O fingió llorar. Honestamente ya no podía distinguirlo. Me dijo que yo no entendía la presión que ella había vivido conmigo. Esa frase me dejó helado.
Porque era exactamente el tipo de frase ambigua que después puede transformarse en cualquier acusación. Y ahí tomé una decisión instantánea. Sin avisarle, agarré otro teléfono y empecé a grabar la llamada. Ella siguió hablando. Dijo que yo la hacía sentir incómoda cuando me quedaba callado. Que a veces tenía miedo de cómo la miraba. Todo era tan absurdo que por un momento pensé que estaba escuchando a una desconocida. Esa ya no era la persona que conocí. O quizás sí lo era y nunca la vi realmente. Entonces ocurrió algo importante. Porque mientras hablaba, cometió un error enorme. Dijo que la mujer del 5A le aseguró que si todos repetían la misma historia, las autoridades les creerían. Cuando escuché eso casi dejé de respirar. Porque acababa de admitir coordinación. Manipulación. Todo. Intenté mantenerla hablando el mayor tiempo posible. Ella empezó a desesperarse. Preguntaba si yo iba a denunciarla. Si pensaba arruinarle la vida. Y lo más irónico era escuchar eso después de lo que me hicieron a mí. Antes de cortar soltó una última frase. Una frase que me dejó despierto hasta el amanecer. Dijo que todavía había personas en el edificio que estaban de su lado. Después colgó. Me quedé mirando el teléfono varios minutos. Y de repente empecé a notar algo raro. Un sonido suave afuera. Como pasos en el pasillo. Me acerqué lentamente a la puerta. Miré por la mirilla. Y sentí un golpe brutal en el pecho. Porque había alguien parado justo enfrente de mi apartamento. ¿Qué? Sin moverse. Mirando directamente hacia mi puerta. Y cuando esa persona levantó lentamente el teléfono como si estuviera grabando, entendí que todavía no habían terminado conmigo, me quedé completamente inmóvil mirando por la mirilla. La persona seguía ahí. No tocaba la puerta. No decía nada. Solo sostenía el teléfono apuntando hacia mi apartamento. Y cuanto más miraba, más reconocía esa silueta. Era el hijo de la pareja del 5A. El mismo chico del que me había hablado el vecino del 4B. Tendría unos 19 años. Siempre parecía nervioso. Pero esa noche tenía una expresión distinta. Fría. Vacía. Como si estuviera haciendo algo normal. Mi primer impulso fue abrir la puerta y enfrentarlo. Pero me detuve. Porque ya entendía cómo funcionaban ellos. Querían reacción. Querían provocarme. Así que agarré mi móvil y empecé a grabar desde la mirilla. El chico estuvo ahí casi 2 minutos sin moverse. Después sonrió. Literalmente sonrió mirando hacia mi puerta. Y se fue caminando lentamente por el pasillo. Esa sonrisa me dejó una sensación horrible. Como si supiera algo que yo todavía no sabía. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía levantar la cabeza. A las 4 de la mañana terminé sentado en el suelo del salón revisando otra vez todos los archivos. Y mientras revisaba, encontré algo que antes no había notado. En una de las grabaciones del pasillo aparecía el hijo del 5A entrando varias veces al cuarto de mantenimiento del edificio. Siempre de madrugada. Siempre mirando alrededor antes de entrar. Al principio pensé que no significaba nada. Pero después recordé algo importante. Meses antes hubo problemas con cámaras dañadas y puertas que se abrían solas en el garaje. En ese momento todos culparon al sistema viejo del edificio. Ahora ya no estaba tan seguro. A la mañana siguiente fui directamente a la administración. La mujer encargada parecía agotada. Apenas me vio entrar suspiró como alguien atrapado en una pesadilla. Le conté sobre la llamada de mi ex. También sobre el chico grabando frente a mi puerta. Al principio pensó que estaba exagerando. Hasta que le mostré el vídeo. Ahí cambió la cara completamente. Me pidió que le enviara todo por correo de inmediato. Entonces le pregunté algo que llevaba horas pensando. Le pregunté quién tenía acceso al sistema de cámaras y mantenimiento del edificio. Y su respuesta me dejó helado. El marido del 5A. Porque años atrás trabajó como técnico de seguridad. Y todavía ayudaba ocasionalmente con temas eléctricos del edificio. Ahí sentí literalmente un vacío en el estómago.
Porque eso significaba que esa familia tuvo acceso a muchísimo más de lo que yo imaginaba. La administradora entonces revisó algo en el ordenador. Después me dijo que varias grabaciones antiguas habían desaparecido semanas atrás. Archivos completos borrados. Y nadie sabía por qué. En ese momento entendí que no solo estaban mintiendo. También estaban cubriendo rastros. Cuando salí de la oficina tenía la cabeza explotando. Necesitaba aire. Caminé varias calles sin rumbo. Y mientras caminaba empecé a pensar en algo aterrador. ¿Cuántas otras cosas habrían fabricado sobre mí sin que yo lo supiera todavía? Porque si eran capaces de montar denuncias falsas y manipular vecinos, entonces cualquier cosa era posible. Cerca del mediodía recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase. Todavía puedes irte antes de que empeore. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Después otro mensaje llegó inmediatamente. La próxima vez no podrás defenderte con papeles. Ahí sentí miedo de verdad. No ansiedad. No estrés. Miedo real. Porque ya no sonaba como chisme vecinal. Sonaba como amenaza. Mandé capturas a mi hermano. Él me llamó instantáneamente. Me dijo que fuera a la policía. Pero había un problema. Yo sabía exactamente cómo se vería todo desde afuera. Un hombre solo. Vecinos denunciándolo. Una exnovia diciendo cosas ambiguas. Amenazas difíciles de probar. Y aunque tuviera vídeos, seguía sintiendo que cualquier paso en falso podía destruirme. Esa misma tarde ocurrió algo todavía peor. Estaba entrando al portal cuando escuché a alguien decir mi nombre detrás de mí. Me giré. Era una vecina del tercer piso. Una señora mayor que siempre había sido amable conmigo. Pero esa vez estaba temblando. Me dijo que necesitaba disculparse. Subimos a un banco pequeño cerca de la entrada. Y entonces empezó a contarme cosas que me dejaron helado. Dijo que semanas atrás la mujer del 5 había organizado reuniones pequeñas con varios vecinos. Les mostraba supuestos mensajes. Historias. Incluso llegó a decir que yo tenía antecedentes violentos. Todo falso. Pero la gente le creyó porque hablaba con muchísima seguridad. Después la señora dijo algo que me hizo sentir un escalofrío brutal. Me contó que una noche escuchó al marido del 5A diciendo que si lograban hacerme reaccionar agresivamente, aunque fuera una vez, ya tendrían todo resuelto. Esa frase me persiguió todo el día. Porque era exactamente lo que estaban intentando desde el principio. Empujarme hasta romperme. La señora también me advirtió otra cosa. Dijo que algunos vecinos seguían convencidos de que yo era peligroso. Incluso después de las grabaciones. Porque cuando una mentira entra en la cabeza de ciertas personas, ya no importa la verdad. Y honestamente creo que eso fue lo que más me destruyó emocionalmente. Entender que aunque demostrara todo, parte del daño ya estaba hecho. Esa noche decidí instalar una cámara dentro de mi apartamento apuntando hacia la puerta principal. También puse una grabadora automática cerca de la entrada. No me sentía paranoico. Me sentía preparado. Y menos mal que lo hice. Porque cerca de las 2 de la madrugada alguien empezó a golpear mi puerta. No eran golpes normales. Eran lentos. Pesados. Como si quisieran despertarme sin alertar a otros vecinos. Miré la hora. El sonido volvió. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Agarré el teléfono y empecé a grabar. Me acerqué despacio a la puerta. Y entonces escuché una voz bajita desde afuera. Una voz masculina. Dijo que sabían lo que yo estaba haciendo. Dijo que debía dejar de grabar gente. Después se rieron. Eran al menos 2 personas. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Pero no respondí. Los golpes siguieron casi 5 minutos. Después silencio. Esperé un rato antes de mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Pero había algo en el suelo frente a mi puerta. Un sobre blanco. Esperé unos segundos más. Abrí lentamente. Agarré el sobre.
Cerré rápido. Cuando lo abrí sentí que se me iba el aire. Porque dentro había varias fotos mías. Fotos tomadas desde lejos. Entrando al edificio. Caminando al supermercado. Incluso una donde aparecía sentado dentro de mi coche hablando por teléfono. Y en la última foto había una frase escrita con marcador negro. Nadie te va a creer. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. Nadie te va a creer. Y por primera vez desde que empezó todo, entendí algo importante. Ya no estaba intentando convencer a mis vecinos. Ya no estaba intentando limpiar mi imagen. Eso se había terminado. Ahora se trataba de protegerme. Porque esas personas ya no estaban jugando. Esa noche llamé directamente a la policía. Les envié las amenazas. Las fotos. Los audios. Las grabaciones del pasillo. Todo. Y honestamente esperaba la típica respuesta fría. Pero ocurrió algo distinto. El oficial que revisó el material me preguntó inmediatamente si podía ir esa misma mañana a declarar. Ahí entendí que la situación era mucho más seria de lo que incluso yo pensaba. Cuando llegué a la comisaría llevaba una carpeta tan llena de documentos que parecía absurda. El policía empezó revisando las denuncias vecinales. Después vio las grabaciones manipuladas. Luego escuchó el audio de mi ex hablando sobre arruinarme con acusaciones. Y mientras avanzaba, su cara cambiaba cada vez más. En un momento levantó la vista y me preguntó cuánto tiempo llevaba soportando todo eso. Le dije la verdad. Semanas. Pero emocionalmente sentía que habían sido años. Entonces ocurrió algo inesperado. El oficial salió de la sala unos minutos. Cuando volvió, venía acompañado por otra persona. Una mujer de delitos digitales. Y ahí fue cuando todo explotó de verdad. Porque rastrearon los números desde donde me enviaban amenazas. Y varios pertenecían directamente a familiares de la pareja del 5A. Pero no solo eso. También encontraron publicaciones anónimas sobre mí en grupos locales. Publicaciones donde me describían como agresivo. Inestable. Peligroso para mujeres. Todo cuidadosamente escrito para destruir mi reputación sin mencionar pruebas reales. Y muchas de esas publicaciones empezaron exactamente el mismo día en que aparecieron las denuncias del edificio. Era una campaña completa. Organizada. Ahí sentí algo rarísimo. Porque durante semanas pensé que estaba perdiendo la cabeza. Que tal vez realmente había algo malo en mí. Pero sentado en esa oficina entendí que no. Había sido manipulación constante. Gaslighting puro. Querían aislarme hasta hacerme dudar de mí mismo. Y casi lo logran. La policía empezó a actuar mucho más rápido de lo que esperaba. Esa misma tarde fueron al edificio. Hablaron con la administración. Recuperaron archivos borrados del sistema de cámaras. Y lo que encontraron terminó destruyendo por completo a la pareja del 5A. Porque había más vídeos. Muchísimos más. Vídeos donde manipulaban escenas. Donde discutían cómo provocar reacciones en mí. Incluso uno donde el marido decía que si conseguían una denuncia policial, el rarito se quedaría solo para siempre. Pero lo peor fue otra grabación. Una que nadie esperaba. En ella aparecía mi ex entrando varias veces al edificio cuando yo no estaba. Reuniéndose con la mujer del 5A en el apartamento. Planeando todo. Literalmente planeando todo. Cuando me mostraron parte del material sentí náuseas. Porque ya no era solo traición. Era crueldad calculada. Días después hubo otra reunión en la administración. Pero esta vez el ambiente era completamente distinto. Nadie evitaba mirarme. Nadie susurraba. La pareja del 5A estaba sentada en silencio. Destruidos. La mujer parecía haber envejecido 10 años en una semana. Mi ex no apareció. Y honestamente fue mejor así. La administradora habló primero. Dijo que las denuncias contra mí quedaban anuladas oficialmente. Después anunció acciones legales contra varias personas por falsificación, acoso y manipulación de pruebas. Nadie dijo una palabra. Entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar.
La vecina mayor del tercer piso se levantó lentamente. Me miró. Y pidió disculpas delante de todos. Dijo que permitió que el miedo reemplazara la verdad. Después otros vecinos empezaron a hacer lo mismo. Algunos lloraban. Otros ni siquiera podían mirarme a los ojos. Pero ya era demasiado tarde. Porque aunque las disculpas eran reales, el daño también lo era. Cuando terminó la reunión, me levanté para irme. Y justo antes de salir, el marido del 5A me habló por primera vez sin arrogancia. Me preguntó por qué nunca exploté. ¿Por qué nunca grité? Nunca reaccioné. Me detuve unos segundos. Y le respondí algo que todavía recuerdo perfectamente. Le dije que cuando alguien inocente tiene miedo de perderlo todo, aprende rápido a mantenerse en silencio y guardar pruebas. Después me fui. Y lo más increíble vino semanas más tarde. Porque la pareja del 5A terminó vendiendo el apartamento y desapareciendo del edificio. Mi ex intentó contactarme varias veces. Nunca respondí. Cambié de número. Cambié rutinas. Incluso empecé terapia porque honestamente ya no confiaba en nadie. Durante meses seguía mirando por encima del hombro cuando caminaba solo. Seguía pensando que alguien me observaba. Pero poco a poco empecé a recuperar algo que ellos casi me quitaron. ¿Tranquilidad? Y hay una última cosa que nunca conté a nadie del edificio. Algo que entendí demasiado tarde. Todo esto empezó porque un grupo de personas aburridas necesitaba un monstruo. Y cuando no encontraron uno, decidieron fabricarlo.